Lía caminaba a paso lento por la calle principal de su pequeño pueblo, sintiendo bajo sus pies el sonido familiar de la grava crujiente. Era un ruido que, de alguna manera, resumía su vida. Constante, simple, pero lleno de tensión. Las vitrinas vacías de las tiendas cerradas la miraban como ojos ciegos, recordándole lo que había cambiado en los últimos años. El cierre de la fábrica de procesamiento de carne, donde había trabajado durante casi la mitad de su vida, había transformado la ciudad antes vibrante en un lugar gris y sin perspectivas. La fábrica no solo era el corazón palpitante de la economía local, sino también el centro de la comunidad. Un lugar donde las personas se conocían, se ayudaban y construían su propio futuro. Ahora, sin embargo, todo eso había desaparecido. El cartel oxidado de la fábrica colgaba aún sobre el gran portón cerrado con cadena, y cada vez que Lía pasaba por allí, su corazón se apretaba. Recordaba vívidamente el día en que el jefe de sección había convocado a todos los trabajadores, anunciando que la producción cesaría. Había sentido la respiración colectiva de los obreros contenerse, como si una ola de hielo hubiera caído sobre la sala. «No tenemos más opciones», había dicho con voz grave. «Los costos son demasiado altos y las ganancias son insostenibles. Lo siento». Lía recordaba las caras de los demás, desánimo, rabia, lágrimas. Sentía la necesidad de abrazar a algunos de sus colegas más jóvenes, asustados por la idea de un futuro incierto. Su situación, sin embargo, era quizás aún más complicada. Lía no solo era responsable de sí misma, sino también de dos personas que dependían enteramente de ella. Su hijo Lucas, un chico brillante y sensible, estaba creciendo rápidamente, quizás demasiado rápido. A solo 13 años, mostraba una madurez que a menudo la dejaba sin palabras, y sin embargo sabía lo importante que era garantizarle una estabilidad que ella misma no sentía tener. Luego estaba el abuelo Javier, un hombre que había dedicado toda su vida a la familia, pero que ahora estaba atrapado en los laberintos de su propia mente. La demencia lo había vuelto frágil y a menudo confuso, y Lía hacía todo lo posible por cuidarlo con amor y paciencia. Cada día era una lucha. Después de perder el trabajo, Lía había pasado semanas enviando currículums, llamando a puertas, pidiendo ayuda a los amigos. La respuesta era siempre la misma: «Lo siento, pero no estamos contratando». O peor: «Si lo hubiéramos sabido, te lo habríamos avisado, pero nuestra tienda cerrará el próximo mes». Con el paso del tiempo, Lía había comenzado a sentirse invisible, como si su propia existencia se hubiera vuelto irrelevante. El pequeño subsidio que recibía como ayuda por desempleo no era suficiente para cubrir todos los gastos, y a menudo se veía obligada a tomar decisiones dolorosas. ¿Medicinas para Javier o un par de zapatos nuevos para Lucas? ¿Pagar el alquiler o reparar el frigorífico roto? Eran decisiones que nadie debería verse obligado a tomar, pero para ella se habían convertido en la normalidad. Una mañana, Lía se había despertado particularmente temprano, antes de que saliera el sol. Estaba sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos, tratando de planificar el día. Lucas, como de costumbre, se había despertado poco después, y al ver la expresión preocupada de su madre, se había acercado a ella. «Mamá, ¿qué pasa?», le había preguntado con su tono calmado y directo. Lía había sacudido la cabeza, tratando de sonreír. «Nada, cariño, solo pensamientos». Pero Lucas no se había dejado engañar. «Si es por el dinero, podemos vender mi bicicleta», había dicho, mirándola a los ojos. Lía se había detenido, sorprendida por la propuesta. Sabía cuánto amaba Lucas esa bicicleta, el regalo más preciado que había recibido de su padre, un hombre que ahora estaba lejos tanto física como emocionalmente. «No, Lucas», había respondido firmemente. «Encontraremos una manera». A pesar de todo, Lucas se había convertido en una fuente de fuerza para ella.
Era sorprendente lo maduro que era para su edad, y Lía a menudo se preguntaba de dónde venía esa sabiduría. Quizás había sido el resultado de las dificultades que habían enfrentado juntos, o tal vez era simplemente parte de su naturaleza. En cualquier caso, su relación era especial, no solo madre e hijo, sino también compañeros en una batalla compartida. La única otra figura importante en sus vidas era Javier, el abuelo. Lía recordaba con cariño cómo el hombre había sido una roca para ella durante su infancia, especialmente después de la trágica muerte de sus padres en un accidente de coche. Javier la había criado con amor y dedicación, y ahora le tocaba a ella corresponder. Pero cuidar de él era un desafío constante. Algunos días Javier estaba lúcido, contaba historias de su juventud y bromeaba con Lucas. Otros días, en cambio, se perdía en sus pensamientos, ni siquiera reconociendo a Lía o confundiéndola con su madre. La demencia lo había cambiado, pero a pesar de todo, Lía nunca había considerado la idea de dejarlo en una residencia de ancianos. Era una cuestión de principios. Javier la había criado y ella haría lo mismo por él. Su casa, una modesta vivienda con las paredes desconchadas y un jardín descuidado, era el centro de su vida. No era perfecta, pero estaba llena de recuerdos y de amor. Lucas había transformado una pequeña habitación en el sótano en su refugio personal, donde estudiaba y fantaseaba sobre sus sueños futuros. Javier pasaba gran parte del tiempo sentado en una mecedora junto a la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera esperando algo. Y Lía, a pesar de todo, encontraba consuelo en el simple hecho de estar rodeada por aquellos que amaba. Pero el tiempo apremiaba y la presión aumentaba. Un día, durante una visita a la oficina de empleo, Lía se había encontrado con un consejero que parecía sinceramente apenado por su situación. «Lo siento, Lía», le había dicho, «pero aquí las oportunidades son limitadas. Quizás deberías considerar mudarte a una ciudad más grande». La propuesta la había dejado sin palabras. Mudarse significaba dejar a Javier solo, alejarse de la comunidad que conocía y enfrentar lo desconocido. Pero también significaba una oportunidad de empezar de nuevo. Lucas, al escuchar el relato de su madre, le había dicho: «Mamá, cualquier cosa que decidas, estaré contigo». Esas palabras habían encendido una chispa de esperanza en Lía. La vuelta llegó de manera inesperada. Una noche, mientras Lía estaba revisando los anuncios de trabajo en la computadora de Lucas, encontró una oferta para una posición como empleada doméstica en una mansión de lujo. El anuncio especificaba que el trabajo incluía comida y alojamiento, y Lía comprendió de inmediato que esta podría ser la solución a sus problemas. «No es precisamente el trabajo de mis sueños», le había dicho a Lucas, «pero es algo». Lucas había asentido con entusiasmo. «Mamá, si significa que podemos estar juntos y tener un techo sobre nuestras cabezas, entonces es perfecto». Al día siguiente, Lía envió su candidatura y, de manera inesperada, fue contactada para una entrevista. La mansión se encontraba en la parte rica de la ciudad, un lugar que Lía había visto solo de pasada, pero que parecía pertenecer a otro mundo. Cuando llegó para la entrevista, fue recibida por una mujer enérgica y cordial, que se presentó como Sofía, la directora de personal. Sofía parecía sinceramente impresionada por la honestidad y la actitud positiva de Lía. «No necesitamos a alguien con experiencia como gobernanta», le dijo. «Necesitamos a alguien en quien podamos confiar, y usted parece la persona adecuada». Cuando Lía volvió a casa esa noche, se sintió por primera vez en meses aliviada. No estaba del todo segura de lo que le esperaba, pero sabía que había dado el primer paso hacia un cambio. La mañana siguiente, recogió sus cosas, saludó a Javier, que parecía entender que algo importante estaba sucediendo, y tomó a Lucas de la mano. Mientras dejaban la casa, Lía se volvió hacia atrás para una última mirada. «Todo estará bien», se dijo a sí misma. «Debe ir todo bien,
Lía se despertó temprano esa mañana, con una sensación de ansiedad mezclada con una leve excitación. Era su primer día de trabajo en la mansión, y quería demostrarle a Sofía, y sobre todo a sí misma, que estaba a la altura. Después de haber preparado un rápido desayuno para Lucas, salió de la habitación para unirse a Sofía, que la esperaba para un recorrido por la casa. La mansión era aún más imponente de lo que parecía desde afuera. Sofía la guió a través de un laberinto de habitaciones elegantemente decoradas, cada una con un carácter distinto. «La mansión es más que una vivienda», explicó Sofía mientras pasaban junto a una galería de arte con cuadros de artistas contemporáneos. «Es un reflejo de la personalidad del señor Adrián, creativa, compleja y a veces caótica». Cada habitación tenía su función específica, y Lía se sintió un poco abrumada por las instrucciones detalladas de Sofía. «La biblioteca», dijo Sofía con un gesto solemne, «es el corazón de la casa. El señor Adrián pasa mucho tiempo aquí, así que te ruego que no muevas nada. Es muy exigente con la disposición de sus libros y documentos». Lía asintió, prometiéndose ser particularmente atenta. Aunque la opulencia de la mansión era intimidante, no podía evitar sentirse inspirada por la dedicación de Adrián a su trabajo. Cualquier cosa que hiciera debía ser importante para justificar un ambiente tan elaborado. El primer encuentro con Adrián ocurrió en un momento inesperado. Lía estaba limpiando la sala principal, tratando de entender cómo gestionar el espacio sin perturbar la armonía de los muebles. Nunca había visto un lugar tan majestuoso. Los techos altos, las alfombras persas y los muebles antiguos creaban una atmósfera que parecía sacada de una película. Mientras estaba limpiando una mesa, oyó pasos acercarse. Se dio la vuelta y se encontró frente a un hombre alto, con ojos azules penetrantes y cabello negro ligeramente despeinado. Llevaba una camisa blanca y jeans, y su aspecto era informal, pero elegante. «Buenos días», dijo Adrián con voz calma pero firme. Lía se tensó por un momento. «Buenos días, señor Rivera», respondió, tratando de parecer profesional. Él le lanzó una mirada curiosa. «¿Has movido algo aquí?», Zrenia preguntó, señalando la mesita que Lía acababa de limpiar. «No, señor», respondió rápidamente. «Me han dicho que no toque nada sin permiso». Adrián asintió, aparentemente satisfecho, y se dio la vuelta para irse. Lía contuvo un suspiro de alivio. Ese breve intercambio le había dejado una extraña impresión. Adrián parecía al mismo tiempo distante e intenso, como si el mundo a su alrededor fuera solo un detalle insignificante. En los días siguientes, Lía comenzó a familiarizarse con la rutina de la mansión. Se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno para Lucas y luego comenzaba su trabajo. El jardín requería atenciones diarias, así como las habitaciones principales de la casa. Sofía siempre estaba disponible para responder a sus preguntas, pero Adrián seguía siendo una presencia enigmática. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca o fuera de casa para reuniones de trabajo. Lucas, en cambio, parecía adaptarse rápidamente. Exploraba los jardines e interactuaba con el personal, demostrando un entusiasmo que levantaba la moral de Lía. Una noche, durante la cena, Lucas dijo: «Mamá, ¿sabes que hoy hablé con el señor Rivera?». Lía levantó la mirada, sorprendida. «¿De verdad? ¿Y qué se dijeron?». «Me preguntó si me gusta vivir aquí y qué quiero hacer de mayor», respondió Lucas con una sonrisa. «Le dije que me gusta dibujar y que tal vez quiero hacer algo creativo, como él». Lía sonrió a su vez. Era feliz de que Lucas se sintiera a gusto, pero no podía evitar preguntarse por qué Adrián se había interesado en él. Había algo inexplicable en la forma en que se comportaba, como si estuviera observando atentamente, sin nunca revelar demasiado de sí mismo. Una mañana, mientras Lía limpiaba el patio exterior, Adrián la llamó desde la biblioteca. Ella entró con cierta vacilación, sin saber qué esperar. En la gran mesa
Había esparcidos documentos y hojas de papel. «¿Tú lees, verdad?», preguntó Adrián, levantando apenas la vista. «Sí, señor», respondió Lía, un poco sorprendida por la pregunta. «Lee esto», dijo, extendiéndole una hoja. Era un extracto de un guión. Lía lo tomó y comenzó a leer. La escena describía un diálogo tenso entre dos personajes, lleno de emoción, pero también de cierta artificialidad. «Es interesante», dijo Lía después de un momento. «Pero creo que el diálogo podría ser más natural. Parece que están actuando en lugar de hablar de verdad». Adrián la miró por un instante, luego sonrió levemente. «No está mal», comentó. «Tienes buen ojo para los detalles». Desde ese día, Adrián comenzó a involucrar a Lía en algunas de sus discusiones creativas. Le mostraba guiones, le pedía opiniones sobre ideas visuales e incluso sobre músicas para sus proyectos. Lía se sentía al mismo tiempo halagada y confundida. No entendía por qué Adrián confiaba en su juicio, pero no podía negar que apreciaba esas conversaciones. Una noche, Adrián invitó a Lía a la biblioteca para mostrarle algo personal. Sacó una vieja fotografía de un cajón. Mostraba a un hombre y una mujer con un recién nacido en brazos. «Estos son mis padres», dijo Adrián, el tono de su voz más suave de lo habitual. «Mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Mi padre, en cambio, desapareció cuando yo era solo un niño. No sé casi nada de él». Lía miró la fotografía con atención. El hombre tenía ojos azules y cabello negro, justo como Adrián. «Debió ser difícil», dijo sinceramente. Adrián asintió. «Sí, y siempre he tenido la sensación de que había algo que no sabía, algo que me habían ocultado». Lía lo miró, sintiendo una oleada de empatía por este hombre que, a pesar de su aparente seguridad, parecía profundamente herido. «¿Crees que hay una explicación? ¿Algo que podrías descubrir?». Adrián respiró hondo. «No lo sé, pero creo que tú puedes ayudarme a entenderlo». Esas palabras dejaron a Lía sin palabras. Se dio cuenta de que su relación laboral estaba a punto de transformarse en algo mucho más complejo. Había un misterio que envolvía a Adrián y su familia, y Lía se encontraba inesperadamente involucrada. La mansión, con su opulencia y sus secretos, se estaba convirtiendo en un lugar de descubrimientos sorprendentes. Los días en la mansión comenzaron a transcurrir en una rutina que parecía casi irreal para Lía. Lucas se había adaptado rápidamente, pasando horas en los jardines y haciendo amistades con el personal. Sin embargo, la misma Lía se encontraba cada vez más involucrada en las dinámicas de la casa, y en particular en la compleja personalidad de Adrián. La mansión, con su encanto y sus secretos, parecía envolverla en una atmósfera cada vez más misteriosa. Una tarde, mientras limpiaba uno de los salones menos usados, encontró una caja de madera con un sello grabado. Estaba escondida en un rincón bajo una pila de viejos libros. Lía dudó, pero su curiosidad pudo más. Abrió lentamente la caja y descubrió un manojo de cartas amarillentas y fotografías. Las imágenes mostraban a Adrián de niño, siempre en compañía de una mujer con una sonrisa dulce que debía ser su madre. Sin embargo, lo que llamó su atención fue una fotografía de un recién nacido envuelto en una manta azul, con una fecha escrita en la parte posterior, 15 de julio de 1983. Lía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La fecha coincidía exactamente con el cumpleaños del hermano que su madre siempre había recordado con tristeza. Javier, el recién nacido que, según la historia de la familia, había muerto poco después del nacimiento. Pero, ¿cómo podía esa fotografía, en una casa tan lejos de su ciudad natal, estar relacionada con esa tragedia? Lía se sacudió, volvió a colocar todo en su lugar y trató de olvidar lo sucedido, aunque la imagen del recién nacido seguía atormentándola. Algunos días después, Adrián la convocó en la biblioteca.
La encontró sentado detrás del escritorio, con la mirada concentrada en un montón de documentos. «Necesito tu ayuda», dijo Adrián sin preámbulos. «Estoy tratando de juntar las piezas de mi infancia. Mi madre hablaba a menudo de un accidente en el hospital el día en que nací, pero nunca he logrado descubrir qué había pasado realmente. He empezado a investigar, pero no sé dónde buscar más». Lía lo miró por un momento, indecisa sobre cómo responder. Las palabras de Adrián despertaron recuerdos que había intentado enterrar. Tenía solo 6 años cuando su madre le contó por primera vez sobre el hermano que había perdido. Recordaba vagamente el dolor en los ojos de su madre mientras describía el hospital y al personal que parecía confuso y culpable. «Ha habido discrepancias en las fechas y en los certificados», continuó Adrián, sacando un manojo de papeles. «Mira aquí». Indicó un documento que mostraba el registro de un recién nacido fallecido el 15 de julio de 1983, el mismo día de su nacimiento. Lía sintió el corazón latir más fuerte. No podía ignorar las similitudes ni la posibilidad de que esa historia estuviera entrelazada con la suya. Con voz temblorosa, dijo: «También en mi familia hay una historia similar. Mi hermano mayor, nació y murió el mismo día. O al menos eso nos dijeron». Adrián la miró, sorprendido. «¿Crees que podría haber una conexión?» «No lo sé», respondió Lía, tratando de mantener la calma. «Pero hay demasiadas coincidencias para ignorarlas». La discusión llevó a Adrián y Lía a colaborar más estrechamente. Iniciaron a recopilar información, excavando en los recuerdos de su infancia y buscando registros que pudieran proporcionar alguna pista. Adrián contactó a un investigador privado, pero mientras tanto, los dos pasaron largas noches en la biblioteca, comparando notas e hipótesis. Lucas, que observaba todo con su mirada atenta, pronto se dio cuenta del creciente vínculo entre su madre y Adrián. Una noche, durante la cena, se dirigió a Lía con una sonrisa traviesa. «Mamá, ¿te estás convirtiendo en la asistente personal del señor Rivera?» Lía se sonrojó, pero Adrián intervino con una risa. «Diría que es más una socia investigativa». El comentario hizo reír también a Lía, aliviando por un momento la tensión que había sentido en las últimas semanas. Sin embargo, sabía que esa búsqueda llevaría a revelaciones que cambiarían para siempre sus vidas. Un punto de inflexión llegó cuando Adrián recibió una llamada del investigador privado. «Hay algo extraño en los certificados de nacimiento y defunción del recién nacido del 15 de julio de 1983», dijo el hombre. «Parece que ha habido una discrepancia en las firmas de los médicos. Además, uno de los registros indica que el cuerpo nunca fue entregado a la familia». Esa noticia los conmocionó a ambos. Lía recordó las palabras de su madre, que siempre había sospechado que algo no cuadraba, pero nunca había tenido los medios o el valor para investigar. ¿Podría significar que el recién nacido, que mi hermano, nunca estuvo realmente muerto? Adrián asintió lentamente. ¿Y si yo fuera ese niño? Si hubiera sido intercambiado o dado a otra familia por alguna razón. La posibilidad era desconcertante, pero no podían ignorarla. Decidieron emprender un viaje al pueblo natal de Lía para hablar con el abuelo Javier, la única persona que podía recordar detalles cruciales de aquel suceso. El viaje fue largo y cargado de tensión. Adrián conducía, con Lía sentada a su lado, y Lucas en el asiento trasero. Cuando finalmente llegaron, encontraron a Javier sentado en su mecedora, mirando por la ventana con una expresión perdida. Lía se acercó y le tomó la mano. «Abuelo, estamos aquí. Quiero hablar contigo de algo importante». Javier la miró por un momento, luego notó a Adrián. Sus ojos se abrieron de par en par y por un instante pareció reconocerlo. «Javier», murmuró, con la voz temblorosa. Adrián quedó inmóvil.
Me llamó Javier, le dijo a Lía. Lía asintió, sintiendo el corazón latir con fuerza. Abuelo, quiero que me hables de nuevo de la noche en que nació mi hermano. ¿Recuerdas lo que pasó en el hospital? Javier permaneció en silencio por un momento. Luego comenzó a hablar lentamente, como si los recuerdos afloraran con dificultad. Todo estaba mal. Los médicos dijeron que el bebé había muerto, pero no nos dejaron ver el cuerpo. Tu madre estaba destrozada, pero yo sabía que había algo extraño. Nunca creí en esa historia. Sus palabras confirmaron las sospechas de Lía y Adrián. Mirándose a los ojos, entendieron que ya no había lugar para dudas. La verdad estaba ahí, dolorosa pero liberadora. Adrián era el hermano perdido de Lía, el recién nacido que su familia había llorado durante años. El viaje de regreso a la mansión fue diferente. A pesar del impacto, Adrián y Lía sintieron un alivio al saber finalmente la verdad. Lucas, que había escuchado todo en silencio, se dirigió a Adrián con una sonrisa. «¿Entonces, ahora eres mi tío?» Adrián soltó una carcajada. «Supongo que sí». Cuando llegaron a la mansión, Adrián tomó una decisión. «Esta es su casa ahora», le dijo a Lía. «Ya no son solo el personal, somos una familia, y haré todo lo posible para asegurarles una vida mejor». Lía lo miró, conmovida. Nunca había imaginado que su búsqueda de un trabajo la llevaría a reencontrar a un hermano. Y mientras la mansión parecía acoger esa nueva unidad familiar, Lía se sintió finalmente parte de algo más grande. Una familia recompuesta, unida por el destino y la determinación de no rendirse jamás. Con la verdad finalmente revelada, la vida de Lía, Adrián, Lucas y el abuelo Javier comenzó a transformarse de formas que nadie habría imaginado. La mansión, que antes era un lugar de trabajo y de misterios, se convirtió en un verdadero hogar para todos ellos. Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Moby Magic.